Es el momento de descubrir que gentrificación no es un nombre de señora. Nos interesaba mucho plantear también de qué forma o cuál es el papel de los agentes culturales en todo este tipo de fenómenos, ¿no? Siempre suelo decir que somos como como agente cultural también, que a veces nos sentimos como parte de la solución porque estamos como proponiendo y buscando esas alternativas, pero que en mayor o menor medida, y por muy doloroso que pueda parecer, también a veces somos como parte del problema, ¿no?, de este tipo de movimientos. Os presento ahora al siguiente. Ellos son un colectivo que viene de Lisboa, Left Hand Rotation, colectivo artístico que desarrolla proyectos que articulan intervención, apropiacionismo, registro y manipulación de vídeo. Abordan su trabajo bajo la consideración de que la comunidad de recepción no es un espectador, sino parte activa e imprescindible en la transformación de la realidad social. Ellos entre los años 2010 y 2017 han visitado 16 ciudades de 9 países con el proyecto Gentrificación no es un nombre de señora, que surge como respuesta al análisis del papel de la cultura en los procesos de gentrificación, un proyecto que además empezó aquí, realmente, ¿no? La primera experiencia de este proyecto sucedió en concreto en este barrio, ¿no?, en San Francisco de la Vieja y Zabala. Como consecuencia del proyecto, ellos crean la plataforma de colaboración Museo de los Desplazados, construida a partir del registro y documentación de los procesos que, como el de la gentrificación, generan espacios excluyentes de colaboración. El Museo de los Desplazados está construido a partir del registro y documentación de esos procesos, y de eso es de lo que vienen a hablar ellos, Left Hand Rotation, que hoy a la tarde encima van a hacer otra sesión que yo creo que es muy chula. No sé si conocéis, los que conozcáis CEMOS 98, aquel festival que se celebraba sobre cultura libre en Sevilla. Tenían un formato que era formato conferencia, pero apoyado en secuencias de películas. Aprovechando que ellos tienen un proyecto que se llama Ficción Inmobiliaria, esta tarde lo que van a hacer es un poco replicar ese mismo formato, y nos van a hablar sobre todo este tipo de problemáticas a partir de esas secuencias de películas que ellos han seleccionado, con lo cual aprovecho para invitaros a las 7 de la tarde. Bueno, invitaros a los que os hayáis apuntado, porque las plazas están ya cubiertas, o sea que los que estéis apuntados no olvidéis en venir, porque han sido plazas bastante solicitadas. Va a ser aquí mismo en Bilbo Arte, en el plató de arriba. Hemos preparado el plató de una forma en la que, bueno, entra un poco el diálogo, el propio espacio del plató con lo que ellos van a contar. Otra cosa que os voy a recordar y que antes he olvidado decir, y era un buen momento para hacer el ejercicio, es que ahí a la derecha tenéis esos paneles que os hemos puesto, en los que, bueno, como tenéis un post-it cada uno, podéis ir pensando o poniendo los post-it con aquellas personas que a partir de las 4 de la tarde en el Museo de Reproducciones queréis establecer como conversaciones más de tú a tú. Entonces, recordar que luego cuando salgáis va a ser el momento de poder indicar en esos post-it con quién vais a querer hablar a la hora del café a las 4 en el Museo de Reproducciones. Habrá café, pastas, galletas, pasteles, etc. Eso también es un buen reclamo. Nada, os dejo con ellos y ellas. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Gorka, y a Urban Back por la invitación. Nosotros venimos de Lisboa, aunque ahora es una ciudad más conocida como la Nueva Barcelona. Y es verdad, lo podéis mirar en internet, que así se la llama. Desde 2010, como bien decía Gorka, venimos trabajando en este proyecto. Gentrificación no es un nombre de señora. Ahora vamos a mostrar un poco cuáles son los objetivos de este taller, porque en la mayoría de ciudades donde lo hemos hecho, hasta ahora 15, 16 de 9 países. Estuvimos hace un mes en Atenas, vamos ahora a Belo Horizonte, a Brasil, la semana que viene. Bueno, justamente aquí en esta sala hace 2 años estuvimos invitados en el Territorio en Fronteras, este evento sobre cine. Estuvimos presentando otros documentales que tenemos. Y a la salida, hablamos un poquito de gentrificación, claro, pues no podemos evitarlo. Y a la salida un chico nos dijo, joder, me ha sorprendido que hayáis sido tan críticos con la gentrificación, porque vosotros, no sé, sois hipsters, ¿no? Y además sois artistas, ¿no? Entonces, bueno, justamente esta paradoja es de lo que hablamos sobre todo en los talleres, ¿no? Sobre la instrumentalización que se hace de la cultura en los procesos de gentrificación, sobre todo la cultura entendida como un capital simbólico, ¿no? Como un valor añadido a
a un barrio. Realmente en el año 2005, que es cuando empezamos a trabajar sobre los procesos de gentrificación y desplazamiento, vivíamos en Malasaña, en Madrid, y bueno, estábamos haciendo una serie de intervenciones en un cine abandonado allí en la plaza de los Cines Luna, unos cines en versión original muy famosos que cerraron y se especuló con ellos durante muchos años, que ahora por supuesto es un gimnasio y donde venden productos dietéticos, no hace falta que lo diga, pero por si acaso alguien no lo sabe, que cuando cierran los cines se abren este tipo de cosas. Y bueno, pues se nos acercó un señor un día y nos dijo que le encantaba nuestro trabajo y que nos iba a ceder un local en el espacio, justamente en el barrio, para que siguiéramos trabajando, que iba a ser un precio muy reducido, que el precio iba a subir al año, pero que seguro que nosotros no. Y este señor era de Tribal, ¿no? Que Álvaro lo ha nombrado muy bien antes. Tribal es una empresa inmobiliaria camuflada bajo una asociación de comerciantes que fue la causante de uno de los procesos de gentrificación, yo creo, más conocidos en Madrid, que luego paró con la crisis, pero bueno. Entonces, bueno, básicamente el taller, como decimos, o el proyecto gentrificación no es un nombre de señora. Hacia 2010, justamente estábamos leyendo un libro de Iñaki Esteban, editado por Anagrama, que se llama El efecto Guggenheim, y nos llamaron de la Facultad de Bellas Artes de aquí de Bilbao, de Leioa, y dijeron, hacer un taller de lo que queráis. Ya estábamos trabajando con esto y se nos ocurrió este nombre, este taller, y justamente nos parecía interesante venir a trabajar con alumnos de Bellas Artes, con potenciales agentes gentrificadores, igual que nosotros, y justamente se hizo una intervención en el barrio de aquí, de San Francisco. Diferentes fotografías de los diferentes formatos que ha tenido gentrificación, no es un nombre de señora, no sé si es a lo largo del mundo, bueno, a lo largo de las ciudades que hemos visitado, exposiciones, ponencias, sobre todo talleres y alguna que otra intervención. Bueno, apenas decir también sobre el nombre del proyecto, es también un poco una declaración de intenciones, porque al principio, que ahora mismo gentrificación es un término que cada vez se escucha más, y de hecho hay como una estimulación, constantemente se está hablando de gentrificación, identificando la gentrificación en todas partes, pero hace unos años era un término que no decía nada a nadie, y comenzábamos un poco, el proyecto comenzó también un poco como cuestionando qué era esta palabra, este palabra que es gentrificación. De hecho, la primera intervención que hicimos era un trabalenguas que le animábamos a los vecinos del barrio a repetir un trabalenguas de el barrio está gentrificado, ¿quién lo desgentrificará? Lo tenéis en el librillo. Y bueno, y jugábamos un poco también a deconstruir qué es esto de la gentrificación, que realmente es una palabra que al principio nadie entendía lo que significaba, pero que el proceso como tal, pues todo el mundo lo conocía y lo identificaba y lo sufría, y era algo que nos parece muy interesante a lo largo de estos años, como hemos tenido la experiencia de comunidades que se han apropiado del término y lo han utilizado, otras que directamente lo rechazan y prefieren utilizar otros términos como blanqueamiento o despojo en Latinoamérica. Y bueno, para nosotros no es tan importante el hecho de este metadiscurso sobre si es o no es gentrificación, que parece como que siempre se acaba llegando a este punto en muchos de los debates, y para nosotros no es tan importante eso, sino, por ejemplo, hay casos en los que no hay un proceso de gentrificación claro, como algunos de los que vamos a enseñar ahora mismo, pero nos interesa la capacidad que tiene de movilizar muchas veces a las comunidades o a los vecinos en torno a conflictos espaciales que sí están sufriendo, y que en torno a esta cuestión de qué es la gentrificación o qué no es, sí tiene una capacidad de movilizar a las personas. Y al final eso no es gentrificación, en nuestro caso concreto nos da un poco igual, ¿no? Y bueno, los objetivos del taller en realidad tienen que ver con cuál es el uso que la cultura como herramienta puede tener en minimizar, por lo menos, o parar estos procesos, si no pararlos completamente, porque es una lucha muchas veces de David contra Goliat, pero minimizar los impactos de la gentrificación. Entonces, desde la cultura pensamos que hay una serie de herramientas o de posicionamientos que se pueden utilizar para combatir esta forma de desplazamiento o de exclusión social, y que coinciden un poco con los objetivos del taller y que tienen que ver, bueno, con acercamiento de la información, que es casi lo más básico a nivel de objetivos, porque muchas veces la lucha contra la gentrificación o contra este proceso de exclusión tiene que ver también con cómo los vecinos perciben estos cambios que se están produciendo en sus barrios, y que en un primer momento pueden ser incluso bienvenidos, ¿no? Pueden ser percibidos como una transformación positiva, porque después de una fase de abandono
llega por fin cierto interés sobre el barrio, se invierte, parece como que el barrio parece como que va a mejorar para todos. Entonces el acercamiento de la información tiene que ver con intentar acercar a las personas que viven en los barrios una visión un poco más completa para que ellos puedan decidir si ese cambio que se está produciendo es positivo para todos, si los va a incluir a ellos o no, si va a ser un cambio excluyente y solo para unos pocos, ¿no? Por ejemplo, la imagen que utilizamos para ilustrarlo es sesiones de proyección que hacíamos en el mercado de la Merced, que es en Ciudad de México, creo que es el mayor mercado de abastos de Latinoamérica, es casi una ciudad dentro de la ciudad. Y para como cualquier mercado de abastos a día de hoy, pues estaba sufriendo, estaba amenazado por lo menos en el sentido de dejar de ser un espacio de diversidad y de inclusión, pues, para convertirse en otra cosa, ¿no? Y lo que intentábamos hacer ayer en estas imágenes, lo que hicimos son sesiones de proyección dentro del mercado, de documentales y de materiales que mostraban cómo otros mercados de Latinoamérica o con características similares a este estaban pasando por procesos también de resistencia o de intento de resistir a esta transformación excluyente, ¿no? Otro de los objetivos del taller, siempre hay una parte que tiene que ver con acercamiento de la información más teórica, que luego siempre tiene una parte práctica y por eso es un taller, pero hay una parte entre medias entre la teoría y la práctica que tiene que ver con generar espacios de debate, en el que invitamos a los agentes culturales y sociales del barrio, de la zona de la que se está hablando en el taller, a debatir cuál es el papel que cada uno tenemos dentro de la transformación de ese barrio. La imagen es parte del proyecto que se hizo en Murcia en 2014 y bueno, pues era esa dinámica de intentar juntar a vecinos, agentes culturales, agentes sociales, gente muchas veces del comercio, grupos que tienen en principio a veces intereses diferentes pero que todos están sufriendo el mismo proceso, ¿no? Bueno, darle visibilidad a conflictos que a veces son invisibilizados. Efectivamente, en Europa la gentrificación puede no llegar a ser tan violenta o tan visible como en países latinoamericanos y a veces es un proceso mucho más silencioso. La imagen, de hecho, corresponde al primer taller que se hizo de gentrificación no es un hombre y señora aquí en Bilbao y la intervención la parte práctica del taller consistió en colocar una serie de placas haciéndoles homenajes a los perfiles desplazados del barrio de San Francisco, Bilbao la Vieja, y en el que bueno pues se hablaba de perfiles en personas ficticias, no eran personas reales, pero pues había el perfil del jubilado, de una prostituta, de una persona que vivía en la calle, y se colocaban estas placas como homenaje a estas personas que habían sido desplazadas por el proceso de gentrificación, y creo que todavía queda alguna, nos han dicho. Yo me gustaría verlas. Pues 7 años llevan, ¿no? 7 años hacen el mes que viene. Qué bien. Quizá porque son muy discretas en el fondo, pero se mimetizan así con... Y bueno, también eso, como objetivo, pues acompañar acompañar el proceso de una ciudadanía más activa, más implicada en los procesos de transformación de su territorio. La imagen también es de Murcia, de un paseo crítico que se hizo con vecinos y con la plataforma Pro Soterramiento, que después hablaremos un poco de este caso, que es muy interesante. Como último de los objetivos, aunque en realidad, bueno, pues podría haber muchos más, pero por sintetizarlos, tiene que ver efectivamente con la articulación del tejido social, de intentar generar puentes entre estos grupos que decíamos antes, que eran muchas veces hay grupos, las personas afectadas por un mismo proceso de gentrificación son grupos muchas veces son grupos muy heterogéneos, con intereses incluso enfrentados a veces, ¿no? Entonces intentar generar puentes espaciales, temporales, discursivos, donde estas personas puedan encontrarse y creo que es una de las mejores estrategias que se puede llevar a cabo para luchar contra procesos excluyentes como la gentrificación. Y la imagen es parte de un ejercicio de mapeo colectivo que se hizo en Lisboa con la Asociación de Vecinos de Grasa. Bueno, ¿qué artefactos generamos? Y después vais a ver un poco resultados. Justamente la compañera estaba hablando de los mapeos colectivos. En este caso la imagen es del taller que hicimos aquí, en Madrid, en el barrio de Lavapiés en 2011, si no recuerdo mal.
Y bueno, es una forma también de conocer el barrio junto a los participantes, vecinos, comerciantes, de poner cosas y escribir cosas, qué nos preocupa del barrio, qué es lo que más nos gusta, qué es lo que deja de gustarnos. Justamente mostramos la anterior slide, la anterior imagen de Lisboa. Ese fue un mapeo colectivo que consideramos fracasado porque hay que asumir los fracasos también. Justamente este mapeo se hizo con la Asamblea de Grasa, que es el barrio donde vivimos nosotros, y llegó un punto en que llegaba muchísima gente a la asamblea, entre otros nosotros, un poco trabajando con activismo, con este tipo de mapeos colectivos. Estábamos trabajando, mapeando los edificios abandonados, los comercios antiguos, modernos, etcétera, nuevos, etcétera. Y empezaba a llegar gente con un afán un poco más emprendedor, ¿no? De decir, yo quiero montar un negocio aquí en el barrio, vale, muy bien, ¿no? Todo esto se dialogaba con la asamblea, pero ya empezaba a haber gente que no había escuchado de qué iba nuestro proyecto y decía que este era un proyecto fantástico para hablar con la Cámara, pensaba el portugués con el ayuntamiento, y hacer recorridos turísticos por el barrio, porque claro, que el barrio no era muy conocido, ¿no? Y en ese momento paramos el proyecto. No lo paramos, pero empezamos a hablar un poco de lo conflictivo que podía ser esto, y cuando vimos también que teníamos mapeados muchísimos edificios abandonados, Lisboa es una ciudad con casi 5.000 edificios abandonados, o era, porque en los últimos 3 años había una rehabilitación brutal para convertir estos edificios abandonados en hoteles y en apartamentos de lujo. En ese momento pensamos que estábamos ofreciendo un caramelito a las inmobiliarias que estaban cazando en Lisboa todo este tipo de edificios, y fue un proyecto que dejamos en stand-by. Para nosotros un proyecto un poco fracaso, aunque el proceso en sí del proyecto fue genial, y es realmente lo que tiene importancia, más que el resultado y el mapita bonito. Creo que el proceso en sí de salir a la calle con los vecinos es lo más interesante, ¿no? Como son los paseos críticos, que es otra de las cosas que planteamos en los talleres, no en todos, porque a veces estamos pocos días. Pero bueno, en el caso de Murcia y en el caso de Guadalajara en México sí se plantearon paseos críticos con vecinos y comerciantes, agentes culturales involucrados en las diferentes dinámicas del barrio. El de Murcia fue increíble. No sé si sabéis que están ahora mismo en una movida muy gorda con el tema de la llegada del AVE, que va a llegar a Murcia sin soterrar. Los barrios del sur ya estaban encerrados con simplemente una pasadera donde hay atropellados todos los meses, donde ya tienen un muro de 2 metros, ahora con el AVE el muro va a crecer a 5 metros, el muro de Berlín, el muro de la vergüenza, como ellos dicen, y bueno, convirtieron el paseo crítico en una auténtica manifestación. Tuvo que venir hasta la policía. Bueno, hay alguna foto anterior también. Y aquí en Guadalajara también fue muy interesante porque trabajamos en varios barrios y hubo agentes involucrados de varios barrios para explicarnos cuáles eran las problemáticas de las zonas donde viven. Otro de los artefactos, uno de los más usados o los que más usados, es el registro audiovisual, que no es más que crear piezas audiovisuales, documentales, registros sonoros, etcétera, etcétera, que después vamos a contar un poquito cómo funciona y cómo la vamos publicando en una plataforma que creamos que se llama Museo de los Desplazados, que os animamos a todos a colaborar. Es la segunda vez que animamos a la gente en Bilbao a colaborar. La primera fue en 2010, no colaboró nadie. Y es muy curioso porque desde entonces la publicamos en internet. Ahora hay más de 100 colaboraciones de todo el mundo. Estamos hablando de 100 barrios en proceso de gentrificación o por lo menos en alguna de sus etapas. Y bueno, es interesante la cantidad de gente que colabora en Museos Desplazados. Todo lo que vais a ver, todo lo que estáis viendo, Velocidad Sur es un documental que hicimos en Murcia, Puntos de Fuga otro documental que hicimos en Cartagena de Indias, Colombia. Esto es otro documental que proyectamos en el barrio de La Luz de São Paulo, en Brasil, hace 5 años. Todo, absolutamente todo lo que hacemos está publicado en abierto en internet para descargar, modificar y hacer lo que os dé la gana con él. Otro de los artefactos es la intervención en el espacio público pura y dura. Esta fue casi algo más performativo. En este caso nos llamaron de Rotterdam para trabajar en un barrio que se llama Charlois. No vamos a contar el caso entero porque es muy largo, pero básicamente, bueno, pues Rotterdam está intentando atraer a la clase creativa, de la cual creo que vamos a hablar después en la mesa redonda. Y bueno, hay un barrio que se llama Charlois, como digo, que ya está etiquetado y señalizado en la calle como barrio cultural de Rotterdam. Y bueno, está intentando atraer artistas a cambio de dejarles locales a los artistas por 100 euros al mes, que esto es un lujazo en Holanda, 100 euros al mes. Y sin embargo a los inmigrantes que viven, porque es un barrio muy poblado por inmigrantes, les hacen continuas inspecciones, tanto bancarias como en su propia casa, porque les están exigiendo tener un mínimo de 3.000 euros en su cuenta bancaria para poder vivir en el barrio. Es algo tremendo, ¿no? Entonces, artistas sí, inmigrantes no. Bueno, a nivel resumen, lo que hicimos, podéis ver el vídeo en internet, es una intervención en la que nos disfrazamos de controladores de plagas. En este caso consideramos que la plaga eran los artistas, nosotros mismos también. Y íbamos puerta por puerta, se reconocía inmediatamente porque todos los artistas tenían sus puertas pintadas o grafiteadas, ¿eh?
íbamos puerta por puerta llamando y enterándonos de cuántos artistas vivían en ese edificio, íbamos etiquetando de alguna forma qué nivel de gentrificación, medio, alto o bajo, podía producir el número de artistas X en ese edificio, y íbamos etiquetando estas casas, ¿no? Rápido. Sí, una de las partes en el que hacemos más hincapié en los talleres es hablar de estrategias de resistencia que hemos ido conociendo o a lo largo de estos años, o que nos van llegando a través de la plataforma del Museo de los Desplazados. Intentamos compartir también en los talleres, hacer un repaso de estas estrategias de resistencia que, por hacer también un ejercicio de síntesis, algunas, no son todas las que hay, ni están todas las que son, pero las primeras podrían tener que ver más con intentar trabajar desde nuestro ámbito, que es la acción artística o la cultura, y aunque hay otras estrategias de resistencia que pueden llevarse a cabo y que tienen que ver con otros abordajes, como el que llamamos batalla legal o confrontación directa con las fuerzas del orden. Normalmente, en los casos en los que hemos visto que hay algún tipo de resistencia frente a los procesos de gentrificación, se dan combinaciones de algunas de estas, de otras. Esto es simplemente algunas de las estrategias para poder empezar a hablar de ellas, ¿no? De las primeras son las que nosotros intentamos poner en práctica, las que hemos venido a enseñar algún ejemplo de lo que nosotros hacemos. Por batalla legal entendemos todo lo que tiene que ver, confrontación directa primero, pues tiene que ver, esta imagen es de Piñeiriño, de una de las favelas en Sao Paulo, que era una de las favelas que se creó con el movimiento Pela Moradía, que ellos ocupan terrenos cuyos propietarios tienen alguna deuda también pública fuerte. Entonces digamos que lo que ellos reivindican es la función social del territorio, ¿no? Entonces, esta imagen se hizo cuando esta favela de Piñeiriño recibió la orden de ser desalojada. Entonces la gente un poco se preparó para esa confrontación con la tropa de élite, porque en Brasil no es ninguna broma, ¿no? Pues de esta manera, ¿no? Y más allá yo no sé si ellos tenían una conciencia del impacto estético que tiene esta imagen, pero lo cierto es que tuvo mucha repercusión mediática. Obviamente la confrontación directa no es la estrategia ideal ni la que nadie quiere llevar a cabo en un primer término, pero en este caso sí les dio una repercusión mediática muy fuerte que les hizo conseguir realmente frenar aquel proceso temporalmente. Gamonal, en Burgos, ¿no? Sería un ejemplo clave en una confrontación directa con las fuerzas del orden. Otra de las estrategias de resistencia, pues una de las ideales, entre comillas, la batalla legal. Lo que hemos ido conociendo en otros países, que muchas veces hay abogados, urbanistas, arquitectos voluntarios, ¿no? Que de forma, digamos, solidaria trabajan con las comunidades locales, les asesoran, les enseñan los derechos que tienen, las leyes, y se consiguen realmente victorias. Hemos conocido victorias en México, en Brasil, en Sao Paulo. Con esas estrategias, digamos, exitosas, las cogemos y las llevamos a otros países, las mostramos, intentamos proponer o mostrarlas para ver si ellos mismos son capaces de utilizarlas dentro de su propio conflictos. Esto es una serie de batallas legales que hubo en Bajos de Yard, que es un barrio que en los años 30 de Chicago fue abandonado, no les dejaban rehabilitar viviendas, y bueno, es un ejemplo clásico de asambleario de cómo un barrio, cuando se junta, realmente puede dar mucha guerra, literalmente, ¿no? Es muy largo de contar, pero es interesante si investigáis en internet. En el taller que hicimos, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá concretamente, bueno, pues otro de las cosas que hacemos son publicaciones impresas. En este caso, el planteamiento que se hizo con los participantes del taller fue hacer una fotonovela que se utiliza muchísimo, están muy divulgadas en Colombia y en Latinoamérica, una fotonovela sobre el papel de los artistas y la cultura en los procesos de gentrificación. A nosotros no nos gusta nada salir en fotos, ni que nos hagan fotos ni nada, pero los cabrones de los participantes dijeron: no, vosotros sois los extranjeros, vosotros sois artistas, me señalaban a mí, tú tienes que hacer de artista gentrificador. Entonces, pues, aquí estoy con mi compañera la artista, que somos dos artistas que llegamos al barrio más peligroso de Bogotá, literal además.
Y bueno, llegábamos como artistas buscando un local, tal, y creo que hay alguna otra imagen o no. Y bueno, hay un señor que es el especulador inmobiliario que en su agencia inmobiliaria nos hipnotiza bajo la hipnosis inmobiliaria que le llamamos, y entonces los dos íbamos como zombies, no, vida de barrio, amamos la vida de barrio, hasta que nos encontramos con estos dos señores que son dos chicos de la calle, de allí, cantantes de hip hop, que nos cuentan la verdad del barrio, que nos ayudan. Yo huyo porque me da miedo el barrio, me dan miedo ellos, pero mi compañera se queda a trabajar con el carpintero del barrio. Todo este guión, evidentemente, se creó con los participantes del taller. Se hicieron las fotos, se imprimió la fotonovela y se distribuyó de forma gratuita por el barrio. La tenéis en internet para ver. Y bueno, Murcia es uno de esos casos que comentaba antes, que no es, la aproximación a la movilización no, en principio se hizo desde la gentrificación, pero no hay ningún proceso de gentrificación muy claro aconteciendo en el sur de Murcia. De hecho, la única hipótesis de aproximación a través de la gentrificación era que ellos llevan 25 años luchando por el soterramiento de una vía del tren. Con la llegada del AVE no solo no se va a soterrar, sino que esa fractura va a crecer, y una de las posibilidades de solución que les daban para soterramiento de aquella vía era la privatización del suelo por encima de una vez que aquello estuviese soterrado, que se pagase, se financiase a través de la privatización de ese suelo que quedaba liberado arriba, lo que iba a provocar la gentrificación, o sea, lo que era muy probable de hecho ya había bastante especulación en torno a esa posibilidad, se habían estado vendiendo promociones de pisos en el área con la posibilidad de que aquello fuera a ser soterrado. O sea, ya se estaba revalorizando el área solo con la lejana posibilidad de que fueran a soterrar, que a día de hoy todavía no lo tienen que se llama claro. AVE, Bar AVE, con el logo de AVE de hace 5 o 6 años, o sea, cuando el AVE todavía no ha llegado, imaginaos, ¿no? Es una locura. Efectivamente, ahora mismo Murcia está viviendo una de las movilizaciones ciudadanas más impresionantes. De hecho, creo que es la mayor movilización ciudadana desde la historia democrática de Murcia, completamente silenciado por la cortina de humo del proceso. No se habla de este caso y es increíble. Vecinos día tras día estuvieron septiembre y octubre prácticamente haciendo ocupación en las vías del tren, con actividades además muy ligado a la cultura también, porque lo que tiene la cultura es también que de alguna forma condiciona o ayuda a nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Entonces, con actividades culturales, haciendo conciertos en las vías, o sea, la movilización en Murcia ahora mismo es brutal. Para los trenes todos los martes a las 6. Sí, eso ya lo venían haciendo muchos años y bueno, pues esto en 2014 estuvimos haciendo el taller y se hicieron varias cosas, bueno, pues toda la parte del debate, de la parte más teórica, se hizo el paseo con los vecinos, como comentaba Lolo, acabó un poco casi como en una manifestación, pero una de las cosas que se hizo también es una intervención en el espacio público, que lo que se hizo fue intentar hacer una vía del tren simbólica y llevar esa vía, llevarla del sur de Murcia al centro de la ciudad y confrontar a los vecinos del centro de la ciudad con esa vía con la que los vecinos del sur tenían que vérselas todos los días. Entonces se cortó una calle con esta vía, se puso en el suelo, no se dejaba pasar a la gente porque iba a pasar el tren y se le daba una serie de posibilidades para darle para atrás. Se le daba una serie de posibilidades, un juego con la gente, tenían que elegir una carta al azar y te podían tocar varias formas de superar esa vía, que eran desde los nuevos dispositivos de movilidad, que eran salto con pértigas y cosas así, hasta la movilización ciudadana que tenía que ver con realmente conseguir soterrar, pero sí, lo llamamos el plan topo, que era tipo traslado obligatorio de la población original, ten cuidado que no soterren la vía a base de vender el barrio, o sea, que esa no sea la financiación, en fin, jugábamos con ellos como con una serie de... Y bueno, también se hizo un documental que se llama Velocidad Absurda y que podéis ver también, está online. El juego también tiene un registro en vídeo que podéis ver muy divertido en internet. Y de hecho, bueno, todos los materiales que se utilizaron también para el juego pues están para descarga. Lo están usando ahora, de hecho, nos han comentado el otro día, lo siguen usando ellos. Claro, no sé si dan para ser replicados en otro sitio porque es algo tan específico, pero en el caso de que puedan ser replicados, nosotros los colgamos para que la gente lo pueda utilizar. Y bueno, vamos a un poco rápido. En México fuimos invitados por Conteste City, el amigo Mijail ya habló aquí un poco. Y bueno, allí se hizo también el taller, no solo en Ciudad de México, sino también en Guadalajara como
como ya comenté. Nos encontramos con la dinámica de un espacio muy cerca de ese mercado de la Merced. Nuestro objetivo era atraer a los comerciantes. Los comerciantes al principio les costaba muchísimo venir a este espacio, aunque estaba a 2 manzanas de donde ellos trabajaban, con lo cual la estrategia que tomamos fue, después de estas charlas teóricas en este espacio cultural, nos llevamos el taller dentro del mercado y se hicieron 8 o 9 sesiones de proyección, que hemos visto algunas fotografías antes. Estas son imágenes de las sesiones de debate con los participantes del taller allí en el centro de México. Esta sí corresponde dentro del mercado, algunas jodidas, o sea, tuvimos problemas con gente de la mafia que sabía que estábamos hablando de estos temas allí, que están ligados y están comprados comprados mutuamente con el gobierno local, que no querían que hablásemos de estos temas y que nos enviaron a gente para darnos de hostias. Bueno, es la verdad, darnos de hostias. Y hubo problemas. El espacio público en Ciudad de México, pues hay mucha corrupción en torno a la gestión del espacio público. Está prácticamente gestionado por mafias, todo lo que es el espacio público. Otro de los mercados donde estuvimos, el mercado de San Ciprián, donde hubo bastante gente también. Ahí proyectamos documentales que ya habíamos hecho en Brasil, por ejemplo. Creo que hicimos otro que ya habíamos hecho en Guadalajara una semana antes y ya lo habíamos editado, un corto documental sobre el mercado de Guadalajara. También no lo voy a contar, pero tenía unas características muy parecidas al del Distrito Federal. Sospechosamente se había quemado una noche, o sea, todo exactamente igual, y estaban como desplazando a los comerciantes. Entonces ellos iban viendo cómo las políticas neoliberales locales de Guadalajara estaban ocurriendo exactamente igual en México, qué estrategias de resistencia estaban llevando a Guadalajara, ver si les servían a ellos. Se hicieron una serie de publicaciones impresas que se distribuyeron gratuitamente con ellos, también una serie de pasatiempos parecidos a los que os hemos dado esta mañana, pero un poco cambiados e incluso más trabajados, porque eso está un poco ya desfasado los que tenéis, pero bueno, todavía nos valen, como elegir el consejo consultivo, quién debe elegir el mejor proyecto para el barrio de la Merced. Debe estar Carlos Slim, que es el tercer señor más rico del mundo y que es el que ha comprado casi todo el centro de México. ¿Tienen que estar las prostitutas o no tienen que estar? ¿Tiene que estar el representante de la academia o no? Bueno, en este caso, el proyecto duro que hay para la Merced, evidentemente quien está es Carlos Slim y el representante de la institución y el capital privado, que es el propio Slim, y no cuentan con nadie del barrio, ¿no? Entonces tú podías elegir quiénes eran, o aquí, ¿no? Localiza dentro de los productos típicos del mercado de la Merced cuáles son los productos invasores, ¿no? Pues evidentemente el café de Starbucks, las patatas de Burger King, cosas muy sencillas. Todos estos contenidos de los pasatiempos se decidían con ellos, tomábamos nota, sopa de letras, de las 6 cosas que más os preocupan, ¿no? Pues la peligrosidad del barrio, no sé qué, las que más os gustan del mercado, y se hacían estas publicaciones impresas que se distribuyeron. Y ya para acabar... Sí, no sé cuánto tiempo tenemos, nos queda... Vale, porque, bueno... queríamos también comentaros sobre 5 minutitos, vale. Vale. Pues el Museo de los Desplazados es una plataforma que surgió, de hecho, en el primer taller aquí en Bilbao, y que es una plataforma de colaboración también donde lo que intentamos es hacer un archivo renunciando a esa figura del archivo como algo totalitario. Sabemos que está incompleto y que está en constante proceso de construcción, y siempre desde lo colectivo, pero intentar hacer un archivo de todo aquello que se pierde con los procesos de gentrificación y dando autonomía a cada comunidad y a cada colaborador para también llegar a las conclusiones de si eso es algo que hay que proteger o simplemente algo que es parte del proceso de transformación orgánica, ¿no? de su barrio, ¿no? Entonces, no sé si tenemos tiempo para entrar un poco en la plataforma, pero... La metodología de participación a día de hoy, infelizmente, como no sé, como la plataforma trabaja de forma totalmente independiente, la mantenemos nosotros. Nuestros conocimientos de programación no nos han permitido todavía hacer una plataforma que le permita a la gente realmente subir su propio contenido sin intermediarios. Entonces, a día de hoy lo que pedimos es que la gente escriba por email y nos haga llegar a través de servidores de descarga o de cualquier otra forma material, que pedimos que siempre sea material, aunque haya una contextualización textual del caso, pedimos siempre que haya un material audiovisual, porque de alguna forma pensamos que la imagen tiene una mayor, decimos, ancho de banda a la hora de ser un contenedor de información, y nos permite de alguna forma tener una aproximación a esa información y a ese conocimiento
incluso más subjetiva, ¿no? Entonces hay colaboradores, la gente envía el material, que puede ser de fotografía, vídeo, audio, y nosotros lo colocamos en la plataforma. Se puede acceder a través del nombre del colaborador o a través de la localización, ir buscando, podemos entrar si no en el... Sí. A través de... Porque es interesante que tenemos bastantes vacíos, ¿no? Este es el mapa de la localización de los colaboradores y bueno, hay grandes vacíos, ¿no?, en el mapa. Hay muchos colaboradores en Latinoamérica, ni siquiera todos los países hay colaboraciones, pero por ejemplo es interesante ver cómo Asia o África son grandes vacíos de información. Y infelizmente no creo que sea porque no existan procesos de exclusión dentro de las ciudades, ¿no? Y bueno, no sé, hay una parte de documentación. En documentación tenéis absolutamente de todo, el 95% está en castellano, información básica, tesis, PDF, libros, cómics, música sobre gentrificación, cine, documental, descargas de todo tipo sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de gentrificación. Y nada, os animamos a colaborar cuando queráis, nos enviáis vuestros materiales. Así que nada, esto de gentrificación no es un nombre de señora, es que ricasco.